El amanecer del 24 de marzo de 1945 en el frente occidental parecía, para muchos soldados alemanes, un día más de lucha desesperada. Las orillas del río Rin estaban fuertemente defendidas. Allí, las últimas reservas de la Wehrmacht se preparaban para contener la inevitable ofensiva aliada. Los comandantes alemanes todavía confiaban en algunas de sus armas milagrosas, especialmente en el Panzerfaust, un arma antitanque que había sembrado el terror en Normandía y en las Ardenas. Creían que, con sus lanzacohetes portátiles, podían detener incluso a los blindados más pesados de Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo que no sabían era que esa mañana serían testigos de un arma completamente nueva, un sistema tan inesperado que los dejaría atónitos. Se trataba del M18 de 57 mm sin retroceso, una pieza de artillería ligera que cambiaría la dinámica de los combates en cuestión de horas. La Operación Bar City, el cruce aéreo del Rin, fue uno de los mayores lanzamientos aerotransportados de la guerra. Miles de paracaidistas estadounidenses y británicos descendieron sobre la zona de Wesel para asegurar cabezas de puente. El cielo estaba cubierto de planeadores, C-47 y paracaídas de colores. Para los alemanes, era una visión apocalíptica. Pero lo que realmente les impactó fue lo que esos hombres traían consigo. No solo fusiles, ametralladoras y morteros, sino también tubos de apenas 22 kilos que parecían inofensivos. Esos tubos eran los M18 Recoillés Rifles, y su llegada marcó un antes y un después. Los primeros en utilizarlos fueron los paracaidistas de la 17ª División Aerotransportada. Apenas habían tocado tierra cuando comenzaron a encontrarse con posiciones fortificadas alemanas. Hasta ese momento, los paracaidistas siempre habían tenido el mismo problema. Una vez en tierra, estaban mal armados contra tanques y búnkers. Sus bazoocas eran útiles, pero limitados en alcance y precisión. El Panzerfaust alemán lo superaba claramente, con un poder devastador a corta distancia. Pero el M18 cambió las reglas. Uno de los primeros enfrentamientos ocurrió cerca de la aldea de Basil, donde un grupo de paracaidistas estadounidenses quedó atrapado por un cañón antitanque alemán y una sección de infantería armada con Panzerfaust. Los alemanes estaban convencidos de que la situación estaba bajo control. Desde su perspectiva, cualquier blindado aliado que intentara avanzar podía ser destruido fácilmente. Y los paracaidistas, sin apoyo inmediato de tanques, estaban condenados a ceder terreno. Entonces, los estadounidenses montaron su nuevo cañón sin retroceso. Lo colocaron en apenas unos segundos, apoyado sobre un trípode ligero, y apuntaron hacia la posición alemana. Con un estruendo seco, el proyectil de 57 mm salió disparado, y para sorpresa de todos, no hubo retroceso. El arma permaneció estable, lista para volver a disparar de inmediato. El proyectil atravesó la cobertura enemiga y destruyó el cañón antitanque en un instante. Los alemanes, incrédulos, pensaron que se trataba de un impacto de artillería o de un tanque oculto. Pero no, eran los propios paracaidistas, disparando desde un arma portátil que hasta ese día nunca habían visto en combate. El caos se apoderó de la posición alemana. Los Panzerfaust, temidos por su potencia a corta distancia, no podían competir en alcance. Un M18 podía atacar blancos efectivos hasta 500 metros, mientras que un Panzerfaust apenas alcanzaba los 60 o 80 metros antes de perder precisión. Esa diferencia convirtió a los paracaidistas en cazadores y a los alemanes en presas. Los informes posteriores describieron la escena con asombro. Los alemanes no entendían cómo un arma tan pequeña podía tener tanto poder. Un oficial capturado confesó: "Pensamos que eran lanzacohetes, pero nunca habíamos visto nada así. Disparaban sin retroceso, una y otra vez, como si fuera artillería de bolsillo". El debut del M18 no solo sorprendió por su potencia, sino también por su portabilidad. Los paracaidistas podían llevarlo fácilmente durante la marcha, desmontarlo en segundos y volver a montarlo bajo fuego enemigo. A diferencia de un cañón tradicional, no necesitaba un vehículo para transportarse ni una dotación grande de hombres. Bastaban 2 soldados para operarlo con eficacia. Durante esas primeras horas en el Rin, múltiples panzer alemanes intentaron contraatacar para expulsar a los paracaidistas. Algunos eran modelos veteranos, como los Panzer IV, y otros eran blindados improvisados que Alemania todavía sacaba de sus reservas. Contra un bazooka, esos tanques aún podían resistir si estaban bien posicionados. Pero contra el M18, la historia fue diferente. En uno de esos enfrentamientos, un M18 disparó contra un panzer que avanzaba por una carretera estrecha. El proyectil impactó en el lateral,
perforando la armadura y provocando una explosión interna. Los alemanes que observaban desde posiciones cercanas quedaron estupefactos. Un arma ligera, transportada por paracaidistas, había hecho en segundos lo que antes requería artillería pesada o tanques aliados. El impacto psicológico fue inmediato. Los soldados alemanes empezaron a referirse al M-18 como un arma fantasma. No entendían cómo funcionaba ni de dónde venía tanta potencia en un tubo tan delgado. El hecho de que no tuviera retroceso era aún más desconcertante. Para ellos, acostumbrados a los brutales lanzamientos del Panzerfaust que empujaban con violencia al tirador, ver un arma disparar con semejante potencia sin moverse del lugar era algo que parecía desafiar la física. Ese mismo día, varios informes enviados al mando alemán describían con frustración los efectos del nuevo cañón. Algunos oficiales pedían desesperadamente más munición de Panzerfaust y Panzerschreck, convencidos de que sus armas aún podían competir. Pero la realidad era clara: los aliados habían introducido un arma con más alcance, más precisión y suficiente potencia para destruir blindados y fortificaciones por igual. La Operación Varsity marcó así el nacimiento en combate del M-18 Reconnaissance Rifle. Y los alemanes, que hasta ese momento confiaban en su Panzerfaust como la respuesta perfecta contra blindados enemigos, se dieron cuenta de que el campo de batalla había cambiado. El tiempo en el que podían reírse de los bazoocas estadounidenses había terminado. Ahora, ellos eran los que enfrentaban un arma que superaba sus expectativas y anulaba sus ventajas. Los capitanes y soldados alemanes que sobrevivieron a ese primer encuentro lo recordaron con amargura. Muchos describieron la sensación de impotencia, de ver cómo sus Panzerfaust no alcanzaban al enemigo mientras eran destruidos desde distancias seguras. Esa brecha en el alcance no solo afectó la táctica, sino también la moral. Y en una guerra donde el espíritu de lucha era tan importante como el armamento, el M-18 se convirtió en un símbolo de que el final estaba cerca. El debut del M-18 de 57 mm en el Rin sorprendió tanto a los soldados alemanes como a muchos de los propios aliados. A simple vista, parecía un tubo metálico más, similar a un bazooka. Pero su secreto residía en un principio de ingeniería revolucionario: el sistema sin retroceso. Para entender la magnitud de este invento, hay que retroceder a la lógica de la artillería tradicional. Cualquier arma de fuego genera un retroceso proporcional a la fuerza del proyectil disparado. Mientras más grande el proyectil, más brutal es la patada hacia atrás. Por eso los cañones antitanque convencionales requerían pesados mecanismos de retroceso, afustes firmes y a menudo vehículos que los transportaran. Era impensable que un arma ligera pudiera disparar proyectiles grandes sin destrozar al operador. El M-18 resolvió ese dilema con una genialidad simple. Al disparar, no solo salía el proyectil hacia adelante, sino que también se expulsaban gases hacia atrás a gran velocidad. Esa descarga trasera compensaba la fuerza del disparo, anulando prácticamente el retroceso. Así, un tubo de apenas 22 kilos podía disparar proyectiles de 57 mm sin necesidad de anclajes, ni ruedas, ni mecanismos de retroceso. Para los soldados, eso significaba poder llevar en la espalda un arma con potencia de artillería ligera. Para los ingenieros, era un paso enorme en el concepto de cañones portátiles. Y para los alemanes que lo sufrieron, era casi magia negra, un arma que disparaba sin moverse del lugar. El diseño del M-18 combinaba robustez y simplicidad. Medía poco más de 1,5 metros, con un trípode plegable que permitía instalarlo en segundos. Su cañón tenía una recámara perforada en la parte trasera por donde salían los gases al disparar. Esa apertura trasera exigía un campo de seguridad. Ningún soldado podía colocarse detrás del arma cuando se disparaba, pues la descarga podía quemar o matar. A cambio, el tirador podía operar con relativa comodidad y disparar repetidamente sin perder precisión. El proyectil estándar del M-18 era una granada de alto explosivo antitanque, EAD, capaz de perforar blindajes de hasta 90 milímetros. Eso lo hacía mortal contra los Panzer IV y aún peligroso frente a los más pesados Panzer V Panzer si el disparo impactaba en los flancos o la parte trasera. Además, había proyectiles explosivos de fragmentación para usar contra infantería y fortificaciones ligeras, lo que lo convertía en un arma versátil. Los estadounidenses no habían desarrollado el M-18 de la nada. Su origen se remontaba a los experimentos de la década de 1930 con armas sin retroceso en Suiza y Suecia. Los ingenieros del Army Ordnance Department retomaron esas ideas y las adaptaron a las necesidades de la infantería aerotransportada. El resultado fue un arma ligera, barata y lo suficientemente compacta como para lanzarse en paracaídas junto a sus operadores. Comparado con el bazooka M1,
que ya usaban los aliados, el M-18 era un salto enorme. El bazooka lanzaba cohetes de 60 milímetros, pero con un alcance efectivo de apenas 100 metros. Además, su proyectil era sensible a la humedad y tenía problemas de precisión. En cambio, el M-18 podía disparar proyectiles convencionales, más baratos y confiables, y acertar blancos a 500 metros, multiplicando la ventaja táctica. La diferencia con el Panzerfaust alemán también era brutal. El Panzerfaust era un arma desechable, de un solo uso, extremadamente potente a corta distancia. Su proyectil podía atravesar hasta 200 milímetros de blindaje, suficiente para destruir un Sherman o incluso un Churchill de un solo disparo. Pero su alcance era mínimo. El operador tenía que acercarse peligrosamente a 60 o 80 metros del tanque enemigo, exponiéndose a la metralla, a las ametralladoras y a la artillería. El M-18 no tenía ese problema. Podía atacar desde mucho más lejos, manteniendo a salvo a su operador. No necesitaba arriesgar la vida a metros del enemigo. Podía eliminarlo desde medio kilómetro de distancia. Esa ventaja fue lo que dejó a los alemanes desconcertados. Su Panzerfaust era poderoso, pero suicida en muchos contextos. El M-18 era menos penetrante, pero mucho más seguro y útil en combate real. El secreto de su éxito estaba en la combinación de potencia y portabilidad. Los paracaidistas podían cargarlo en un salto, montarlo en segundos y usarlo tanto contra tanques como contra nidos de ametralladora. De hecho, muchos testimonios de la 17ª División Aerotransportada señalan que el M-18 fue más útil contra posiciones fortificadas que contra blindados. Podía destruir una casa convertida en búnker con 1 o 2 disparos, algo imposible para un bazooka. El costo también era un factor. Mientras los tanques y cañones pesados requerían grandes recursos, el M-18 era barato de fabricar. Estados Unidos produjo miles en cuestión de meses, y aunque no alcanzaron a desplegarse en todos los frentes antes del final de la guerra, ya daban un anticipo de lo que sería la infantería del futuro, ligera, móvil y con poder de fuego devastador en armas portátiles. Para los alemanes que se enfrentaron a él en el Rin, la sorpresa fue absoluta. Estaban acostumbrados a medir las armas enemigas en términos de potencia bruta. El Panzerfaust era una bestia de un solo disparo, pero requería el sacrificio del operador. El M-18, en cambio, les enseñó que la verdadera superioridad estaba en la combinación de potencia, alcance y repetición. Las unidades estadounidenses comenzaron a describirlo como artillería de bolsillo. Los informes de combate destacaban su precisión y rapidez de despliegue. Los alemanes, en cambio, empezaron a enviar mensajes urgentes a sus superiores. El enemigo usa un arma nueva, ligera, capaz de destruir blindados desde largas distancias. Nuestros Panzerfaust no pueden responder. En retrospectiva, el M-18 fue la culminación de una tendencia que cambiaría la guerra para siempre. La artillería sin retroceso abrió el camino a armas posteriores como el M-20 de 75 milímetros, y décadas más tarde, a sistemas portátiles como el Carl Gustaf sueco o los cañones sin retroceso soviéticos. Era el inicio de una era en que un solo soldado podía portar el poder de fuego que antes requería un cañón remolcado. Lo que los alemanes vieron en marzo de 1945 fue apenas la primera muestra. Y aunque el Panzerfaust aún tenía un rugido temible, el M-18 le había robado lo más importante: el dominio de la distancia. En la guerra, sobrevivir no siempre significa disparar más fuerte, sino disparar primero y desde más lejos. El debut del M-18 de 57 milímetros sin retroceso no solo sorprendió a los alemanes por su potencia, sino porque destruyó una certeza que hasta entonces los había sostenido: la convicción de que con el Panzerfaust podían mantener a raya a cualquier blindado aliado. Durante años, esa pequeña arma había sido motivo de orgullo para la infantería alemana. Era barata, simple de usar y tan poderosa que un campesino convertido en soldado podía derribar un tanque estadounidense o británico con un solo disparo. Pero en la primavera de 1945, esa confianza empezó a resquebrajarse. Los primeros informes que llegaron desde el frente describían escenas de desconcierto. Unidades enteras habían quedado inmovilizadas porque los estadounidenses atacaban desde distancias seguras. Los soldados alemanes, armados con Panzerfaust, tenían que esperar a que los tanques o la infantería enemiga se acercaran lo suficiente para disparar. Mientras tanto, eran abatidos por los nuevos cañones sin retroceso que lanzaban proyectiles desde 400 o 500 metros. Un suboficial de la Wehrmacht capturado en el Rin confesó su frustración. Nuestros Panzerfaust son como cuchillos contra rifles. Podemos matar a un tanque si está lo bastante cerca, pero ustedes nos matan antes de que podamos disparar.
Ese cambio en la dinámica del combate afectó profundamente la moral alemana. Hasta entonces, el Panzerfaust había sido visto como un igualador, un arma que permitía al soldado de a pie enfrentarse a los poderosos blindados aliados. Pero el M18 le quitó ese papel. Ahora, la infantería estadounidense también tenía su arma milagrosa, solo que con más alcance, más precisión y la capacidad de disparar varias veces. La propaganda alemana, que durante años había exaltado al Panzerfaust como un símbolo de resistencia popular, quedó sin argumentos. En los noticiarios y panfletos todavía se mostraban imágenes de soldados derribando Sherman en Normandía o Ardenas. Pero en los campos de batalla del Rin, la realidad era otra. Cada día aumentaban los reportes de bajas causadas por esos tubos metálicos sin retroceso que parecían multiplicarse entre los paracaidistas. Lo más duro para los capitanes alemanes era admitir que ya no podían confiar en el terreno urbano o en los bosques como ventaja. En Normandía, las aldeas en ruinas y los setos habían permitido a los equipos de Panzerfaust acercarse lo suficiente para emboscar tanques enemigos. En las Ardenas, las carreteras estrechas y los bosques habían sido aliados del arma. Pero en la llanura del Rin, con menos cobertura, el alcance limitado del Panzerfaust era una condena. El M18 podía atacar desde lejos, reduciendo al mínimo la posibilidad de réplica. Los testimonios de soldados supervivientes revelan hasta qué punto el impacto fue psicológico. Muchos hablaban del M18 como de un arma invisible, porque los proyectiles llegaban antes de que pudieran identificar el origen del disparo. El retroceso cero y la rapidez de operación permitían a los estadounidenses disparar desde posiciones ocultas, reubicarse y volver a atacar antes de que los alemanes reaccionaran. Un informe alemán fechado en abril de 1945 advertía: el enemigo ha desplegado un arma nueva que combina portabilidad con alcance. El efecto en la tropa es devastador. Nuestros hombres dudan antes de ocupar posiciones defensivas, sabiendo que pueden ser atacados desde distancias que nuestro Panzerfaust no alcanza. Ese miedo no era infundado. En más de un enfrentamiento, las dotaciones de Panzerfaust fueron aniquiladas antes de poder disparar. Lo que antes era un arma de terror contra los blindados, se convirtió en un recurso cada vez más inútil contra una infantería que ahora podía devolver el golpe a distancia. La frustración creció entre los veteranos. Soldados que habían sobrevivido en el este, enfrentando a los T-34 soviéticos, se encontraron con que su experiencia ya no servía. En Rusia, el Panzerfaust había sido temido porque los combates eran cercanos y caóticos. Pero en Alemania, contra paracaidistas estadounidenses armados con M18, las reglas habían cambiado. Un comandante de compañía escribió en su diario: es como pelear con lanzas contra fusiles. Nuestro Panzerfaust es poderoso, pero debemos acercarnos demasiado. El enemigo dispara desde lejos, sin darnos oportunidad. No es justo, pero así es la guerra. La moral alemana, ya debilitada por años de derrotas y la presión constante de los aliados, sufrió un golpe adicional. Muchos soldados comenzaron a ver su situación como desesperada. Si ni siquiera el Panzerfaust podía equilibrar la balanza, ¿qué esperanza quedaba? En contraste, los paracaidistas estadounidenses se llenaron de confianza. Los informes aliados hablan de hombres entusiasmados con el rendimiento del M18. Lo llamaban la artillería que salta con nosotros. Por primera vez, los paracaidistas podían enfrentarse a blindados y fortificaciones sin tener que esperar refuerzos de tanques o cañones remolcados. Eso significaba que podían sostener posiciones más tiempo y golpear con más fuerza. El efecto psicológico también alcanzó a los mandos alemanes. Generales acostumbrados a confiar en contraataques blindados con Panzerfaust y Panzerkreuz descubrieron que esos movimientos eran cada vez más costosos. La Wehrmacht ya no tenía superioridad tecnológica en el campo antitanque. Ahora, incluso en el terreno donde se sentían más seguros, estaban en desventaja. El Panzerfaust, por supuesto, seguía siendo temible. Sus proyectiles podían destrozar un Sherman o un Churchill en segundos. Pero la guerra ya no se trataba solo de potencia, sino de alcance, movilidad y repetición. El M18 ofrecía las tres cosas. La ironía era cruel. Alemania había apostado por un arma extremadamente potente pero de alcance corto, mientras que Estados Unidos había apostado por un arma menos penetrante pero con más flexibilidad. Al final, la estrategia estadounidense demostró ser más efectiva. Para los soldados alemanes atrapados en las orillas del Rin, la llegada del M18 fue un recordatorio de que su tiempo se agotaba. Cada disparo de ese cañón sin retroceso era como un eco del colapso inminente del Tercer Reich. El arma que debía haber asegurado su defensa, el Panzerfaust,
había quedado superada. Y con él, se desmoronaba también la última ilusión de poder detener a las divisiones aliadas. El debut del M-18 de 57 mm sin retroceso en el Rin fue solo el comienzo de su historia. Aunque apareció tarde en la Segunda Guerra Mundial, dejó una huella profunda en el combate y marcó el inicio de una nueva era para la infantería. Su éxito en Alemania mostró a todos que el futuro de la guerra no residía únicamente en tanques gigantescos o cañones pesados, sino también en armas portátiles capaces de dar a un soldado de a pie el poder de la artillería. Los aliados siguieron usando el M-18 en los últimos meses del conflicto, tanto en Europa como en el Pacífico. En Italia, unidades estadounidenses lo emplearon para destruir fortificaciones en las montañas de los Apeninos, donde los alemanes habían construido búnkeres casi impenetrables. Los proyectiles de alto explosivo resultaron decisivos para abrir paso a la infantería. En el Pacífico, los marines lo adoptaron rápidamente para limpiar posiciones japonesas en cuevas y búnkeres de coral. La posibilidad de disparar con precisión desde distancias seguras lo convertía en un arma ideal contra un enemigo que luchaba hasta el último hombre. Un testimonio de Okinawa relata cómo un escuadrón de marines utilizó el M-18 para destruir una caverna fortificada que había resistido bombardeos aéreos y fuego naval. Bastaron 3 disparos para derrumbar la entrada y silenciar la posición. Los marines quedaron impresionados por la eficacia del arma, y muchos coincidieron en que era lo más parecido a tener artillería ligera directamente en manos de la infantería. En comparación, el bazooka, aunque más famoso, comenzó a perder protagonismo frente al M-18. El alcance y la precisión del cañón sin retroceso superaban claramente al lanzacohetes. Y aunque el Panzerfaust alemán seguía siendo más potente en penetración, era evidente que el modelo estadounidense había encontrado el equilibrio perfecto entre potencia, seguridad y flexibilidad. El final de la guerra no significó el final del M-18. Al contrario, fue el inicio de su expansión. Estados Unidos lo mantuvo en servicio durante los años 40 y 50, mientras desarrollaba versiones más grandes, como el M-20 de 75 mm y el M-40 de 106 mm, que llegarían a ser famosos en Corea y Vietnam. La idea de un cañón sin retroceso se extendió rápidamente a otras naciones. Suecia creó el Carl Gustaf, la Unión Soviética desarrolló sus propios modelos y pronto se convirtió en un estándar en ejércitos de todo el mundo. El M-18, en ese sentido, fue pionero. Introdujo un concepto que aún hoy se sigue usando: un arma ligera, barata y lo suficientemente potente como para equilibrar la balanza entre la infantería y los blindados. Fue el antecesor directo de sistemas modernos como el AT-4 sueco o el RPG soviético, ambos herederos espirituales de la idea de dar poder antitanque a un solo hombre. El impacto psicológico también trascendió la guerra. Para los alemanes, el recuerdo del M-18 quedó como un símbolo del colapso final. El arma que debía ser su salvación, el Panzerfaust, había sido superada en alcance y táctica. La Wehrmacht había confiado en el sacrificio y la cercanía. Estados Unidos había apostado por la distancia y la seguridad. Esa diferencia reflejaba también el estado de cada ejército en 1945, uno luchando con desesperación y recursos limitados, el otro innovando con una industria en pleno apogeo. Para los soldados estadounidenses, el M-18 fue un motivo de orgullo. Los paracaidistas de la 17ª División Aerotransportada que lo usaron en el Rin lo recordaban como un cañón de bolsillo que les permitió enfrentarse de tú a tú con blindados y fortificaciones. Muchos veteranos contaban que, al tenerlo en sus manos, sentían que por fin la infantería no estaba indefensa frente a los tanques enemigos. Incluso después de la guerra, el M-18 siguió apareciendo en conflictos menores. Estados Unidos lo suministró a aliados en Europa y Asia, y durante décadas fue parte de arsenales secundarios. Aunque los modelos más grandes lo reemplazaron, el M-18 quedó en la memoria como el primero que demostró lo que la artillería sin retroceso podía hacer en el campo de batalla. La lección más importante del M-18 fue clara: la infantería ligera podía tener el poder de detener tanques sin depender de artillería pesada o de blindados propios. Eso cambió las doctrinas militares. Desde entonces, ningún ejército moderno volvió a pensar en su infantería sin un arma antitanque portátil. Alemania había introducido el Panzerfaust, Estados Unidos había respondido con el M-18. Entre ambos, habían definido el futuro. Hoy, en museos militares de Estados Unidos y Europa, se exhiben ejemplares del M-18. Muchos visitantes lo confunden con un bazooka, hasta que leen las placas que explican su diferencia crucial: el sistema sin retroceso. Los veteranos que aún lo recuerdan hablan de él con respeto. No era perfecto.
Pero fue el arma que en 1945 hizo que la Wehrmacht comprendiera que ni siquiera en el terreno antitanque podían mantener la ventaja. El M18 de 57 mm fue mucho más que un cañón ligero. Fue el símbolo de una guerra que estaba llegando a su fin, pero también de una nueva era en la que el ingenio técnico, más que la potencia bruta, decidiría las batallas. Alemania había quedado atónita al verlo en acción. Y el mundo militar entero tomó nota. La artillería sin retroceso había llegado para quedarse.